Ya se encuentra conmigo Mónica Luzárraga, con quien, ay caray, hoy sí me voy a dar un banquete hablando de verdad. Déjenme ponerla en pantalla de inmediato para saludarte. Desde que empezó el programa, yo digo, ahí viene Mónica, hoy día va a estar caliente esto. Acaba de llegar una ley económica urgente a la Asamblea. Ayer nos comunicábamos por Twitter justamente alrededor de ella, en un poco en clave de humor, pero aquello que en Twitter parece humor, ya cuando uno lo aterriza al blanco y negro, te da una depresión muy profunda. Querida Mónica, gracias por estar con nosotros. Sabes que este es tu espacio. Fernando, qué felicidad siento escuchar tus palabras. A ratos me siento así como intimidada, pero en todo caso, muchísimas gracias siempre por darme la apertura para intervenir en estos espacios, para dialogar sobre todo y para compartir con todos los que todos los días te siguen y hacen parte de esta comunidad de la Contra S. Muchas gracias, querida Mónica. Bueno, arranquemos por lo que yo venía hablando, ¿no? El traslado, o más bien las disposiciones de gobierno en materia de seguridad, porque quiero incluir también esta lectura de alguien al interior del gobierno de que de alguna manera podría contribuir al combate de la inseguridad de lanzar billusos sobre un barrio deprimido en Durán. Esto lo quisiera conectar para hacer un primer análisis con estas declaraciones de José de la Gasca de que responde a una estrategia el traslado de las comandancias a la ciudad de Guayaquil, que es una estrategia que ya se utilizó y que francamente al menos en números no parece haber dado resultados. ¿Cómo evalúas estos dos actos que son como los dos actos principales del gobierno en los últimos días en materia de seguridad? El primero no hace más que reconfirmarnos que lo que sí tiene claro y lo que sí puede hacer valiosamente el gobierno nacional son estas estrategias publicitarias que finalmente no terminan aterrizando en ningún tipo de política. Porque luego tienes este tema de los cartones, luego ahora tienes este tema de los billusos, que realmente te pones a pensar cómo puede incidir aquello en realmente una política que le dé a la ciudadanía del Cantón Durán la tranquilidad o la percepción de que cogiendo un billete de $100 además, ¿no? Claro. Que tiene, si tienes información, entonces llama al 131. O sea, nadie sabe cómo funciona el 131. La gente sabe actualmente cómo responde el ECO 911, por ejemplo, cuando tú quieres realmente dar información o cuando quieres denunciar algo. No, el problema no es que no sepan dónde denunciar o no sepan a quién tienen que dirigirse, es que no confían. Es que entre el costo-beneficio de ir a denunciar por $100 o por $200 versus lo que existe actualmente en el Cantón Durán, Fernando, pues hay una brecha inmensa que el gobierno nacional no solo que no parece reconocer, sino que recojo tus palabras. Es como que no sabe qué tiene que hacer. Y recordemos que hace un año, casualmente, en este cantón precisamente, es donde se hizo este montaje todo circense, al estilo de G.I. Joe, los Navy SEALs entrando en las tanquetas por el puente de la Unidad Nacional, para luego convertirse en qué, traducirse en qué materialmente. En resultados, ningún resultado. Entonces, se agota o se despilfarran recursos, se utilizan esfuerzos para cosas que son en la práctica intrascendentes. Intrascendentes. Porque la política criminal y sobre todo la prevención del crimen organizado no se va a acabar porque tal o cual persona realice una denuncia al 131. Eso no existe y eso no va a pasar en el Cantón Durán. Ahora, Hay claro, un feo, por si acaso. ¿Se escucha algo? ¿Un retorno feo? Soy yo. yo no escucho retorno, Moni, pero si quieres lo que puedo hacer es mientras tú hablas apago mi micrófono así y conversamos así y podría eso eliminar el retorno. Ya, entonces sí, por ejemplo, quisiera comentarte un caso en particular que lo que traigo a colación porque lo sé con conocimiento de causa. La semana pasada detuvieron a 2 adolescentes, uno de 13 años y uno de 15 años ahí en el Cantón Durán. Acuérdate que la misma semana anterior la ministra Alegría Crespo dijo que las muertes que ocurren es porque el que con lobos se junta, aullar aprende, porque la gente que cae, a nadie lo matan sin razón y que casi que el que cae muerto es porque algo le debe a la justicia. Palabras más, palabras menos, se matan entre ellos, que es la frase típica que regularmente utilizan. Ok,
¿Qué pasa en realidad en Durán? Y esto sí es grave y es algo que tiene que atacarse, que realmente tiene que darse una lectura distinta a la que se ha venido dando ahora. Detienen los agentes de la Policía Nacional a estos dos adolescentes. Les retiran sus celulares, Fernando. Y en esos celulares encuentran que ambos son parte de una escuela de formación de sicarios, en donde no existe te voy a ir a matar a ti porque tú le debes algo a la justicia, no porque me debes algo a mí. No. Literalmente la orden era, ándate a cualquier calle donde haya gente parada o donde hayan personas reunidas y mientras más mates, mejor. Y luego regresas con la prueba. Ok, entonces, si tú no eres capaz de articular eso, si tú no eres capaz de prevenir eso, en un cantón donde ciertamente hoy en día se ubica la mayor tasa de criminalidad, no solamente por los crímenes violentos que todos los días ocurren, sino porque no te estás dando cuenta que en ese cantón, no hoy, no hace un año, hace más de 3 años, existen escuelas formadas de formación para el sicariato, para la formación de este brazo armado ejecutor de la violencia criminal, del crimen, de la delincuencia común e incluso te diría de la delincuencia organizada. Entonces, la lectura tuya es ir a lanzar papelitos, que le estás burlando a la gente. De esa gente que ni siquiera puede salir a defender a sus hijos. Esa gente que no puede pelear con las mafias, a esa gente le estás diciendo que te van a caer $100 del cielo por ir a denunciar. Ya no estás viendo cómo funciona la delincuencia y no la estás atacando donde la tienes que atacar. Y lastimosamente... El solo mensaje revela una desconexión, en eso estamos de acuerdo. Ahora, es esta desconexión deliberada y esa creo yo es la gran pregunta cuando te expones a noticias como la de estos dos jóvenes aprendidos en Durán, apresados en Durán, porque al final yo lo que pensaba mientras te escuchaba es con cada nuevo preso es un nuevo aparato electrónico, un nuevo celular que te da nuevos números, que te da indicios de dónde podría uno atacar este problema y sin embargo de ello no parece haber una solución. Entonces, cabe la pregunta de si es esta desconexión deliberada o sencillamente, digamos, no se entiende en el ideario y tampoco se aterriza en lo fáctico absolutamente ninguna acción que tenga resultados. ¿Cómo explicas que un cantón como Durán solamente tenga 6 patrulleros? ¿Cómo explicas que un cantón como Durán no tenga dentro de su formación, ya aquí hablando un poco de la Comandancia General de la Policía de la Zona 8, tienes en Guayaquil las unidades especializadas? Sabiendo cómo funciona la criminalidad de Durán, no tienes grupos especiales. Allá solamente está la policía base, el motorizado que va con la motito y esto es si se aparece, o el patrullero, dicho sea de paso, no tienen balizas. La semana pasada secuestraron a una señora, no la pudieron perseguir porque no tienen balizas. Los oficiales están atados de manos, no pueden hacer nada. Porque ahí es cuando te das cuenta. No es falta de leyes, Fernando. Es falta de voluntad, es falta de política. Si el dinero que estás utilizando para mandar a imprimir billetes y mandar a un helicóptero a votar, lo invirtieras realmente en la gente, en su protección, en sus vehículos, en dotarlos de herramientas para que hagan su trabajo, otra cosa sería. Y yo te diría, ok, nos faltan herramientas, nos faltan elementos para poder hacerlo. Pero no, en la práctica no ocurre eso. Y entonces tienes un foco ahí llamado Durán, en donde literalmente estás formando gente desde muy pequeña para que se vuelvan criminales y para que desde muy pequeños sean realmente criminales. Y no te importa y no quieres mirarlo. ¿Por qué? Porque estás enfocado en otras cosas como estas famosas leyes económicas urgentes que a la suerte no terminan resolviendo absolutamente nada, Fernando. O sea, cada día nos asombramos más y más con toda la serie de eventos críticos, catastróficos que ocurren. ¿Y dónde está la prevención? Y ahí voy. En este escenario surge o se aprueba la ley de inteligencia. Conversaba hace un rato con Otto Berme. Tratamos de recordar si era 2018 el ingreso de esta ley, que ha sufrido varios cambios por las distintas composiciones legislativas. Pero bueno, entra en vigencia con los últimos cambios realizados ya durante este gobierno, la ley de inteligencia. Es más lo que provee en herramientas a la fuerza pública que lo que nos temor también de ser espiados. ¿Cuál es tu evaluación general en este proceso? Teniendo en cuenta que no es un proyecto del gobierno, pero que al final recae en manos de este gobierno y una asambleísta de este gobierno es la que funge de proponente ante el Pleno.
A mí lo que me preocupa es el nivel de leyes que se están entregando al país y el alto grado de inconstitucionalidad que representan en la práctica. Porque a nadie le parece extraño o le parecería extraño creer que en pleno 2025 el Ecuador no tenga un sistema de interceptación de llamadas, no tenga un sistema de interceptación de datos informáticos. Lo tenemos, Fernando, lo tenemos desde el 2014. Y así funcionó perfectamente. Y aquí hago una reflexión. Mira, porque pues, yo he ejercido la defensa penal muchísimos años. Teníamos al inicio personas que hablaban solamente por llamadas telefónicas normales. Ok, teníamos la cámara, teníamos el centro de interceptación de llamadas telefónicas que te permitía, en todo caso, interceptar esas llamadas y obviamente obtener esas comunicaciones. 2014, 2015, 2016 y 2017, eso fue un boom, Fernando. Todos los operativos, todos los procesos de inteligencia que se hicieron en esa época funcionaron a la perfección. Incluso cuando tuvieron los famosos BlackBerry, ¿recuerdas tú que teníamos los pins de BlackBerry? Se pedía autorización a Colombia y Colombia te permitía interceptar esas comunicaciones. Y lo teníamos y funcionaba. Y ahora con WhatsApp exactamente lo mismo. Si tú le pides una autorización a WhatsApp y haces como que el pedido como fiscal de que te interese interceptar esas comunicaciones de tal o cual persona, porque esa persona está vinculada a situaciones de crimen organizado, WhatsApp te lo da. Entonces, ¿qué me preocupa a mí en realidad? Que se quiera vender la idea de que esto es algo nuevo, de que esto es algo que no existe, que poco más y nuestra Policía Nacional ha estado literal con las manos atrás y que no puede hacer nada si es que no cuenta con una herramienta inconstitucional. A ver, ¿para qué quieren la ley en realidad? ¿La quieren realmente para la delincuencia? Porque han tenido una ley que les permite interceptar comunicaciones, interceptar datos informáticos y no la han utilizado, Fernando. No la utilizan. Yo peleo mucho con la Policía Nacional y sus famosos operativos porque resulta ser que ahora no utilizan nada, no utilizan herramientas. ¿Y por qué no utilizan herramientas? Porque todo el sistema de inteligencia ha sido desmantelado. Porque ya no existe la unidad de escuchas, porque ya el ECU 911 no funciona. Entonces, ¿quién se encargó de desmantelar el sistema de inteligencia de este país? Ahora te lo quieren vender como que es algo nuevo, pero puede ser nuevo, muy nuevo, en la práctica no lo es. Lo que sí actualmente es abiertamente inconstitucional. Entonces, eso rompe quizás el estándar de aceptación que nosotros como profesionales del derecho podamos tener. Porque dicho sea de paso, esta ley no establece o no está relacionada única y exclusivamente con aquellos sistemas de inteligencia que se puedan efectuar con el debido proceso dentro de la investigación, con una orden judicial, con un pedido fiscal motivado por un tiempo determinado, sino que luego viene todo este tema de pedir información en tiempo real, poder interceptar comunicaciones en tiempo real a cualquier persona y sin necesidad de que estés o no vinculado a un grupo organizado o que tengas algo que represente realmente un indicio de que estás cometiendo un crimen. Porque, a ver, ¿yo puedo ser vigilada? Sí puedo ser vigilada. ¿Yo puedo ser interceptada? Sí. Siempre y cuando existan indicios o elementos que establezcan que yo estoy cometiendo un delito de ejercicio de acción penal pública. Si no ocurre eso, mi intimidad, mi derecho a la reserva de mi información, la reserva de mis comunicaciones, mi domicilio, mis llamadas, mis mensajes, mis correos, no tiene nadie por qué saberlo. Y te diría Mónica Luzárraga como profesional, pero Mónica Luzárraga como persona también tiene exactamente el mismo derecho. Y aquí es cuando yo digo, esos derechos no son negociables en un Estado democrático. En una dictadura, haz lo que te dé la gana. Pero un Estado que se jacta de ser democrático no tiene ese tipo de leyes. Marquemos entonces cuáles son los límites democráticos en la necesidad que tiene el Estado también de establecer sistemas de inteligencia para prevenir actos futuros que podrían atentar contra la seguridad ciudadana. ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde está el límite? Parece disparado en estas últimas discusiones. Mira, el límite siempre va a estar en reforzar las capacidades. Si tú no tienes... luego también hablemos de la corrupción dentro de los sistemas de Policía Nacional, de inteligencia, ¿no? Porque tú dijiste algo muy importante sobre los números. Yo tuve un caso el año pasado de un delito de 2 toneladas de droga. Mis clientes mecánicos fueron absueltos en ese proceso. Pero luego en el proceso había un celular donde estaba, no te puedo explicar toda la información que había en ese celular, números, ubicaciones, casas. Y yo les decía a los policías, ¿y ustedes qué hicieron con esa información? En audiencia de juicio. Les decía, ok, ustedes investigaron quién era esa persona, quién era esa persona, quién era.
No, porque fue en flagrancia, entonces nosotros no tenemos nada que ver ahí. Ok. Entonces, el sistema de inteligencia en este país no funciona porque se lo han mermado, porque se le han quitado capacidades, porque se les ha restado especialización y formación. Yo confío plenamente y creo que si algún agente de las unidades especializadas de investigación me escuchan, saben y reconocen cuánto les ha quitado el gobierno nacional actual y los anteriores en materia de inteligencia. Por lo tanto, ellos pudieron ser, y te digo, Fernando, con toda solvencia, entre el 2014 y el 2017, fueron unidades de élite, fueron unidades que llevaban muchísimos casos perfectos, seguimientos de 1 año, de 2 años, con entregas controladas, con agentes encubiertos, con cooperación eficaz. Casos que realmente tú como profesional, tú no podías rebatir, porque llevaban todo. Hoy eso no existe. ¿Y por qué no existe? Pues no tienen ni carros, pues Fernando. No tienen ni combustible. Ya no tienen balizas y el jefe les dice, compren ustedes mismos, pero yo compré la mía. Así queremos dotarlos de inteligencia. No, que no nos confundan, que no nos metan gato por liebre. Quieren una ley para espiar a gente que no tiene nada que ver, pero que les puede hacer la contra, como el nombre del programa. Mientras quienes tienen que hacer inteligencia, les quitas todas las herramientas. Creo que ese es el gran riesgo y estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿cómo podría ponerse en ejecución en un sistema de inteligencia en soletas? Porque al final estamos nosotros acá diciendo, hey, cuidado con lo que puede pasar, pero también retratando un sistema de inteligencia al que se le han restado recursos y a los que tecnológicamente no estaría en capacidad de abarcar, ni así esta ley les diera cancha para ello, todo lo que tendría que abarcar. Bueno, pues empieza por dotándole de los recursos que son necesarios y que, ojo, por eso yo tampoco no estoy de acuerdo en el tema de la filantropía de donaciones, porque eso sería romper el monopolio de la seguridad del Estado. Solamente el Estado ecuatoriano, solamente el Ejecutivo y solamente a los ministerios encargados del ramo les corresponde establecer cuáles son las necesidades, tanto de herramientas tecnológicas como de recursos que necesitan para atacar, prevenir y dejar de ser esta policía reactiva, ¿no? Y empezar a ser una policía preventiva también. Es decir, darle la criminalidad en el antes y no únicamente en el ex post, que es a lo que estamos acostumbrados. Pero esas políticas, lastimosamente, o las que se están implementando, o los que parecen ser políticas actualmente, no terminan aterrizando en ningún lado, y por esa razón terminas dándote cuenta que lo que hace el gobierno nacional parecen como manotazos de ahogado. O sea, hago una cosa por aquí, tomo una decisión por acá, y ninguna está articulada. Ninguna responde a una visión general de qué quiero combatir, cómo lo voy a combatir, qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer y qué recursos necesito para hacerlo. Porque esto es una planificación estratégica. Y aquí tiene que ver muchísimo, muchísimo el hecho también de reconocer que hoy más que nunca, con un crimen organizado que ha cooptado ya no solamente espacios ciudadanos, que ha cooptado también espacios de los entes públicos, que también me digas que no, que la Policía Nacional es la única que no está cooptada, perdóname. O sea, tienes que iniciar un proceso de selección, depuración y de formación. Yo decía el otro día, para mí una de las maneras más rápidas de quitarle o de atacar o darle durísimo al crimen organizado, sobre todo al crimen transnacional en materias, por ejemplo, de tráfico de drogas, es quitarle a la policía antinarcóticos la posibilidad de perfilar contenedores, Fernando. Porque hoy en día a ti se te van contenedores del país con 3 toneladas y resulta ser que aquí nadie es responsable de eso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Y ojo, esto no me va a dejar mentir nadie que haya estado en un caso penal de tráfico. La policía antinarcóticos que está en el puerto tiene la facultad de decidir subjetivamente qué contenedor audita y qué contenedor no audita. Entonces, esto es un criterio discrecional. Quítales, pues. Quítales el criterio discrecional. Y termina cayendo en el criterio discrecional también el levantamiento de sospechas de intervención o de participación en bandas criminales en el Sistema Nacional de Inteligencia, que con solo esa sospecha podría activarse como ciudadanos. Ahora, todo esto se da también en un contexto de inseguridad, por un lado, que habita la ciudadanía, y un contexto de poder absoluto en el Pleno de la Asamblea, Mónica, en el que además se siguen enviando proyectos económicos urgentes.
parecen tener todas las herramientas y parecen tener la legitimidad para llevarlas a blanco y negro en la ley, ¿no? Tienes el relato, legitimas tus decisiones. ¿Qué es lo que se viene también en la Asamblea con estos nuevos proyectos urgentes? ¿Qué podríamos prever de aquí a 2-3 meses que tendríamos ya en ejecución las leyes de solidaridad y de inteligencia y ya aprobado por aprobarse la ley de enviada esta semana? Mira, no sé cuál es la urgencia. No sé si es que en un año se piensa ir del gobierno y necesita dejar las leyes que necesita dejar. No se entiende por qué todo es materia económica y ahora todo es urgente, coartando, Fernando, el trabajo legislativo de las mesas legislativas. Porque las comisiones no pueden empezar a trabajar o no pueden concluir o no pueden terminar el trabajo legislativo de aquellos proyectos de ley que incluso estando represados de años anteriores o que se hacen necesarios y urgentes para dinamizar lo que sea que tengamos que dinamizar dentro del país, están supeditados a esta voluntad del Ejecutivo de todas las semanas mandarte un nuevo proyecto de ley económica urgente, que en la forma no reúne las condiciones para hacer proyectos de ley en materia económica urgente, porque no terminan ni siquiera aterrizando en la materia económica. Ya lo vimos con la ley de solidaridad, reformado el nombre incluso porque empezó como ley para desarticular economías criminales. Y con la ley de integridad pública es aún peor, porque es una ley que entra como una ley, no sé, de contratación pública, de compras públicas, y termina reformando el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y tú dices, Dios mío, ¿qué está pasando? A ver, entonces, para mí yo dije el otro día, estos no son proyectos de ley económica urgente, esto más parece como decretos ley. Entran a la Asamblea y como no tenemos una oposición que pueda realmente soportar una votación. Porque, a ver, ideológicamente quizás tú dirías, sobre todo con el que se viene, ¿no? Con el proyecto de ley Lavinia Style, tú pudieras decir, bueno, Pachacutic se va a oponer a que el patrimonio sea cedido al sector público. ¿Lo van a hacer? No, porque ya hemos visto cómo trabajan, ya hemos visto cómo votan. Entonces, no se puede tener, o mejor, no tenemos en este momento una oposición que por votos pueda realmente oponerse, discutir, incluso consensuar algo dentro de estos proyectos de ley económica urgente. No pueden incluso hacer sostener sus argumentos que son válidos, porque parten de la constitucionalidad de los proyectos. No lo pueden hacer. Y descubrió, entonces, Daniel Noboa y descubrió la Asamblea Nacional que tienen cancha libre para todas las semanas mandarnos un nuevo proyecto de ley económica urgente y que pase, ya ni siquiera por el efecto de la ley, ¿no? Sino que pase con la votación de la gente que se necesita. Y así de esa manera también nosotros empezaremos a colapsar la Corte Constitucional para pedir o rebatir la inconstitucionalidad de esos proyectos de ley. Ahí voy. Quiero hablar de estas instituciones o más bien de estos organismos, o bien institucionales o bien políticos que podrían funcionar de contrapeso. Hemos dicho, ¿quién es la oposición hoy en día y qué fuerza tiene en el Pleno? Las leyes sin recoger unidad en la materia terminan pasando como en avenida por el CAL, donde se va a encontrar un contrapeso. De ahí nace la villanización previa como para cubrirse anticipadamente de cualquier resolución de la Corte Constitucional. Es ahí donde va a estar la disputa en los próximos meses. Por supuesto, y creo que contigo mismo lo tratamos acá en un programa anterior, cuando se lanza la primera ley en materia económica urgente, esta de las economías criminales, y habían estos artículos flagrantemente inconstitucionales. Bueno, pues ya era difícil ponerte a centrarte en cuál era más inconstitucional que otro, y uno veía más allá y decía, bueno, pues esto no es aquí, esto parece que direcciona a otro ente, ¿no? Que es a la Corte Constitucional. Y es lo que va a ocurrir. Lastimosamente, políticamente, como tú lo has dicho, no hay en este momento en la Asamblea Nacional una oposición por número, no por convicción, no por trabajo, que pueda realmente hacerle frente a estos proyectos de ley inconstitucionales y antidemocráticos en todos los sentidos. Institucionalmente, la única vía sensata que nos queda es plantear proyectos de ley, mejor dicho, plantear la inconstitucionalidad de las leyes expedidas. En este caso ya serían 3 con la ley de integridad pública si es que llegara a ser aprobada tal cual como ha sido propuesta.
y con ello pues esperar que la Corte Constitucional esté a la altura de las circunstancias y a la altura de lo que representa como ente a cargo de poner freno a estos actos inconstitucionales que provengan del poder público. Dejando a salvo incluso que hay un antecedente con un proyecto de ley económica urgente del periodo del terremoto del 2016, cuando se hace el proyecto de ley económica urgente por el terremoto y se establecían estas contribuciones especiales, etcétera, había una disposición reformatoria en la que se incluía que los abogados en el libre ejercicio teníamos que darle información a los entes públicos, de acuerdo a lo que nos pidan, de nuestros clientes que tuvieran. Y la Corte Constitucional, en ese proyecto, en esa ley que se atacó por el fondo y por la forma, específicamente en la reformatoria, la Corte termina diciendo, esta reformatoria, entregar información de un cliente por materia económica urgente, no tiene nada que ver con la ley, por si acaso. Y fue declarado inconstitucional. Entonces, creo, la semana anterior me han dicho, bájate de la nube. La corte hoy en día es una corte política, es una corte temerosa. Me gustaría, mi primera chamba, no sé. Estamos hablando aquí con una amiga, me dice, estoy asustada, me quiero salir corriendo de escucharte. Y me dice, no tengas fe, porque para muchos de los jueces en este momento, de los jueces que están en la Corte Constitucional, literal es su primera chamba como jueces constitucionales, ¿no? Sí, pero yo no quiero perder, como mujer de fe no quiero perder la esperanza y quiero creer que en la institucionalidad de nuestro país todavía tendremos voces firmes y convencidas de que este no es el camino, Fernando. Yo esperaría ver claridad en la Corte Constitucional y un asiento en derecho, que al final es lo que se espera de este organismo para hacer un contrapeso de abusos. Pero ¿qué pasa? También nos enfrentamos a un escenario donde el relato es siempre el que triunfa. Al final el mayor contrapeso de los abusos tiene que ser la gente, tienen que ser las personas que en democracia se manifiestan contrarias a esos abusos, y eso no parece estar pasando, Mónica. Más bien lo que parece es que ya está abierto el paraguas para que en el momento en que la Corte Constitucional termine por hacer un llamado a la razón a estos impulsos del gobierno, el titular está ya redactado, no dejan trabajar a mi presi. Exacto, correcto. Pero tiene que ver mucho con la falta de conocimiento de los derechos, tiene que ver muchísimo con la ignorancia que muchos tenemos con respecto a en qué se basa nuestro Estado constitucional de derechos y justicia. Es esa ausencia total de convencimiento de qué tenemos, qué derechos como ciudadanos tenemos y que no podemos retroceder. Yo lo decía el otro día en una entrevista, mañana la ley económica urgente va a ser privatizar el IES. Mañana la ley económica urgente va a ser quitarte derechos laborales. Mañana la ley económica urgente va a ser que por falta de recursos las escuelas públicas no tengan que existir. Que mañana vas a tener que irte a pagar tu propia medicina porque no hay salud. Entonces, cuidado que lo primero que nos lanzan sea lo que nos envuelve, para luego, cuando no tengamos forma de defendernos o cuando sigamos asumiendo qué es lo que nos toca, porque parece que eso es lo que siente el ecuatoriano hoy en día, es que no hay otra forma, es que no hay otra manera. Y te dicen a ti, ¿no? A ver, ¿y entonces usted qué propone? Y yo le digo, respetemos la ley, empecemos por eso. Si vamos todos a infringir la ley, o sea, si creemos que lo ilegal se ataca con ilegalidades, estamos todos perdidos. Y ahí voy. Estamos en la gente. Sí. Y esto nos lleva a mirarnos todos nos estamos mirando con sospecha. Gobierno mira con sospecha cualquier decisión que venga de la Corte Constitucional. Nosotros estamos aquí sospechando de la ley de inteligencia promovida por el gobierno. El gobierno sospecha de los ciudadanos, le tiene miedo y se granjea una ley de inteligencia que le permite intervenirlos. Nos estamos viendo todos con sospecha en este país, y ahí la pregunta que cae plena sobre la mesa es: ¿existe una posibilidad? Cuando todos vemos un villano del otro lado de la mesa, ¿existe una posibilidad de llegar a acuerdos mínimos para avanzar en las necesidades urgentes, prioritarias, inmediatas de la gente hoy por hoy en el país? Con mentiras y con manipulación, inviable. Lastimosamente nos ha tocado ver cómo el desprecio
el odio que se han encargado de inocular a la gente tiene a la gente en una posición de decirte prefiero vivir 14 horas sin luz que regrese ta. Prefiero el otro día me contaba un amigo mío que había tenido una conversación en un taxi y un señor le había dicho, o sea, él le había dicho, pero ok, si mañana es tu hijo el que muere inocente, producto de una confusión, no me importa, es lo que tiene que pasar. O sea, ya llegas a un nivel en que no te importa. Y creo que ese es el suelo que necesita este tipo de gobiernos para mantenerse en el poder. El miedo, la desesperación, la ansiedad y el ese decir, pero es que no hay otra forma. Y te lo digo, Fernando, y aquí podemos grabar la conversación y me vas a decir, Mónica lo dijo en el programa. Porque ya hay gente que dice, bueno, ya, y si no funciona en un año todo lo que has hecho, entonces, ¿qué? Pena de muerte. Sí. Dios mío, bendito. Entonces, ya llegas a niveles de deshumanización. Ya no creo ni siquiera que te sirva solamente ignorar leyes o que no tengas conocimiento de qué derechos tienes como ciudadanos. Ya llega el despojo total, la renuncia total a ser un ser humano y empezar a actuar primitivamente, que son cosas que como sociedad se entiende hemos superado. Ese instinto primitivo nosotros ya lo soltamos hace mucho tiempo porque renunciamos a ello producto del contrato social. Mira, estaba preguntándote si hay cómo recomponer, estaba pensando preguntarte cómo recomponer el contrato social. Rousseau se está revolcando de todas las formas posibles. ¿Existe esa posibilidad hoy por hoy? ¿Existe noción de que tenemos un convenio para habitar la misma sociedad en los términos en que nos garantice derechos los mismos, a ti y a mí y a todos? Fernando, somos muy pocas voces, muy pocas, te diría muy contadas las que realmente hacemos un ejercicio de unión, de democratización, de educación, de formación, yo te explico con cariño, yo te explico o te educo si quieres y venzamos el odio. Somos muy pocas voces las que hacemos eso. La mayor parte está sirviendo sus propios intereses en cualquiera de los dos lados. Sí. Y la neutralidad, que no es neutralidad en realidad, es realmente apuntar a que la mayor parte de la población reconozca que esto no es una forma digna de vivir y que no es renunciando a sus derechos como van a conseguir ganar derechos, que no es satanizando o que no es criminalizando a aquellas personas que hablamos de derechos humanos, las que estamos equivocadas. Esas no son las voces equivocadas. Las voces equivocadas son aquellos que se sostienen del odio, los que se sostienen de la desinformación, los que manipulan, los que tergiversan, los que se saltan la ley. Todos los días nosotros hacemos una reflexión con mis hijas de qué es lo justo y de qué es lo legal. Si esa reflexión no llega a los ciudadanos, si esa reflexión no hace parte del día a día, las cosas no van a cambiar. ¿Por qué? Porque desde muy pequeños les estamos enseñando a que la ley se las pueden pasar por encima y no pasa nada, y no hay consecuencias. Y eso que se tiene el apoyo, y que si es que se tiene el apoyo suficiente en los puntos específicos o en las entidades específicas, esa ley puede pasar sin ningún tipo de refreno, sin ningún tipo de observación, sin ningún tipo de contrapeso. Es decir, cuando el lobo redacta la ley, devorar es ley, pues, ¿no? Y ahí voy un poco con... ¿Perdón? Caperucita es la agresora. Claro, Caperucita es la agresora, de acuerdo. Y dicho eso, aquí hay otro planteamiento que a mí me genera una gran preocupación, y es que en mitad de las urgencias, en mitad de los reclamos por atención, en mitad de las leyes económicas urgentes que se impulsan con una rapidez impresionante en la Asamblea y que no encuentran al final contrapeso en la Corte Constitucional, parece haber otros intereses detrás. Cuando vemos que la emergencia energética se deriva en un contrato de 105 millones que luego la propia Asamblea decide blindar. Cuando vemos que la emergencia, o más bien el tema en materia de inteligencia, busca agenciarse de espacios para poder tener facultad de investigar enemigos políticos, ciudadanos, medios de comunicación, etcétera. Cuando vemos todo este escenario, realmente nos preguntamos, o con la nueva ley de este fin de semana, la recuperación de los espacios protegidos, de las áreas protegidas,
uno no deja de preguntarse, ok, alguien está ganando con esto. ¿Es esto también una vía libre, una senda abierta para que algunos vivarachos escudados detrás de esta potencia política con que llevan adelante las normativas que impulsa el gobierno terminen haciéndose grandes negocios, jugosísimas contrataciones con el Estado? Yo creo que seríamos muy ciegos si no quisiéramos darnos cuenta para qué han servido las leyes y sobre todo qué están persiguiendo estas leyes al final de cuentas. El año pasado, recuerdas, la ley OT, creo que fue una también de las leyes que se enviaron en materia económica urgente, que les quitaba el pago del impuesto a la renta a los proyectos inmobiliarios. Les quitó el IVA a los materiales de construcción de los proyectos inmobiliarios. Entonces uno dice, ¿a quién? ¿A quién beneficia? No, 2 más 2 son 4. ¿A quién beneficia en realidad? Ok. Ahora luego viene este proyecto de ley tardío, ¿no? Porque recuerdas que finalmente termina siendo este famoso show de Colón, que se frenó por presión popular, ni siquiera porque tuvieron la dignidad de decir, sí, es verdad, no debo hacerlo, ¿no? Se frena por presión popular y porque los medios de comunicación lo hicieron. Pero luego viene esto, ¿no? Y dices, ¿a quién sirven en realidad estos proyectos de ley? Son intereses particulares, son intereses mezquinos que definitivamente no se muestran a corto o mediano plazo en proyectos que realmente vayan a servir a cambiarle la vida a la ciudadanía o a mejorar de una u otra manera la vida y la condición de las personas. Priorizas la atención de áreas protegidas con cesión muy probablemente a entes privados, pero no te interesa verificar lo que está pasando en el registro civil con colas de hasta 2 cuadras de personas que no pueden atender, no pueden sacar una cédula. Cuando tienes gente en el Hospital Monte Sinaí que desde hace 2 semanas no tiene alimentación, que ya no tiene derivación a atención oncológica. Entonces, ¿qué es lo urgente en este país? Lo urgente es abrirle la vía para que tu mujer haga su proyecto ecoturístico, ¿no? Eso es lo urgente en este país. Lo urgente no es la salud, lo urgente no es la educación, lo urgente no es la seguridad, lo urgente no es los servicios públicos de calidad. No, eso no es lo urgente. Eso puede esperar. Y además que no se lo había mencionado, ¿no? Sabíamos que teníamos una urgencia en seguridad, entonces probablemente íbamos a esperar un proyecto económico urgente en materia de seguridad o temas de economías criminales, como se presentó inicialmente el primer proyecto. Pero esto parece surgir de la nada, no se lo mencionó en campaña, nunca se ha mencionado ni se ha presentado algún informe donde se pueda decir que en áreas protegidas está operando plenamente el narcotráfico. Digamos, suena un poco a este cuento de las 200.000 hectáreas, ¿cuánto es que eran? No me acuerdo, 200 hectáreas plantadas que decían hace unos meses y que luego les tocó retractarte porque no encontraron ni 2. Surge de la nada, surge súbitamente, parece además oculto a la voz de campaña o a las voces de campaña, esta urgencia que ha surgido en Carondelet, Mónica. Bueno, creo que todos los que leímos la ley, los muy pocos artículos que tiene, pudimos ver cuál es el claro direccionamiento que existe. Y me preocupa con nuestras zonas protegidas, me preocupa Galápagos, me preocupa nuestros recursos, me preocupa nuestros manglares, me preocupa siempre esta visión empresarial que se quiere dar a los recursos y que finalmente, Fernando, no es para ti, para mí, porque nosotros no somos capaces de alzar pero ni una casa de caña en Olón, ¿no? Pero está en este sentido corporativista, ¿no? De beneficiar siempre a las élites, de beneficiar siempre a estos grupos económicos, porque finalmente tenemos un gobierno que responde a esos intereses económicos. Y aquí es cuando las personas, y sobre todo los ciudadanos, tienen que saber por quién están votando. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay realmente en estos proyectos políticos que se dicen nuevos, que se dicen que trabajan para la gente, que son la clase política distinta, pero que terminan actuando como siempre actúan los grupos de poder, sirviéndose a ellos? Muy poco se hace para la gente, muy poco se maxifica el bienestar de la gente, siempre es el grupo, el reducto, ¿no? Los compañeros, los amigos, la tía, la prima, la hermana, el comité. El papá.
Entonces, el petit comité, claro. Ahora, en este escenario, y ciertamente que resulta preocupante ver que se puede convertir esto en negocio. Yo recuerdo, por ejemplo, o sea, se puede convertir en una ley económica urgente, puede ir motivada por el deseo de hacer negocio y no de responder a alguna circunstancia económica y urgente. Pero recordaba yo, y ya para ir concluyendo y no robarte más tiempo, querida Mónica, recordaba que siempre se dijo que el enemigo de Guillermo Lasso, el mayor enemigo de Guillermo Lasso, era la hemeroteca. A mí me parece que el mayor archienemigo de Daniel Noboa debería ser el mismo, pero al parecer no estamos haciendo tanto ruido con eso, al parecer nadie lo captura en el diálogo, en la discusión porque no habla política. Pero bueno, si tú tomas, por ejemplo, declaraciones previas a la elección del 2023 o declaraciones realizadas durante campaña, vamos a darnos cuenta de que o se ha cumplido muy poco de lo que anunció, o su diagnóstico resultó ser equivocado o completamente contrario a lo que al final se ejecutó. ¿Qué hace falta también para que la sociedad empiece a juzgar con la misma vara con la que juzga el resto de políticos a este gobierno y a este presidente? Porque yo creo que es importante también partir desde ahí para saber cómo estamos percibiendo las actuaciones de los gobernantes. Te diría que hoy por hoy a la gente no le interesa lo que dijo Daniel Noboa ni en la campaña del 2023 ni en la campaña del 2024. Y si llegara a encontrar alguna contradicción, le vale nada. No le interesa. Y a ver, el Daniel Noboa en campaña, primera campaña política, es un Daniel Noboa que ni siquiera conocía su plan de gobierno. Que cuando se le consultaba o se le interrogaba con respecto a alguna parte de su plan, llamado plan de gobierno, que en teoría le debe pertenecer o tuvo que haber participado de su construcción, no sabía lo que decía su plan de gobierno. Y ahí es cuando entraba, evidentemente, en franca contradicción con aquellas cosas que solía hablar y muy cortitas, ¿no? Luego viene este Daniel Noboa del debate, del primer debate que conmovió, que convenció a muchos, llamándose o presentándose como el verdadero outsider, como el hombre que iba a traer una nueva propuesta. Yo soy anti nada, soy pro todo, no me peleo con nadie, soy la nueva cara de la política, soy la juventud, etcétera. Y ahí tú ya sacas un marco de referencia en un checklist para decir, a ver, este hombre dijo esto y en la práctica hizo esto. ¿A alguien le importó que entre lo que dijo y lo que hizo en 18 meses no hizo match? No les importó. No les importó. ¿Por qué? Porque es muy poco tiempo, porque es su primera vez, porque nadie puede solucionar nada en tan poco tiempo, porque no es culpa de él que no llueva, porque no es culpa de él tal cosa, déjenlo trabajar. Y es una serie de justificaciones, una más aberrante que la otra en un país que se ha cansado de reclamarle a Rafael Correa hasta lo que no se puso en el año 2008. ¿Ok? No juzgan con la misma vara, definitivamente. Sí. Ahora viene el Daniel Noboa de campaña, que además es un Daniel Noboa en campaña ilegítima, porque mientras era gobernante era también candidato. Entonces, ofrecía cosas y lanzaba bonos desde el Palacio de Carondelet, mientras al mismo tiempo ofrecía estas medidas como políticas públicas, ¿no? ¿Y qué pasó? Llegó el Daniel Noboa presidente a sentarse otra vez y sentirse seguro en 4 años y ha vuelto a hacer exactamente lo contrario a aquello que ofreció. Empezando por dejar por fuera todos los benditos bonos que utilizó en campaña para ocultar a ciertas personas vacías de moralidad hacia su proyecto. En todo caso, yo te digo, el odio y la manipulación, que también está respaldada en la mafia mediática, como le dicen mis compañeros periodistas, pesa mucho, pesa muchísimo. El mensaje que se vende a diario y que consume la gente a diario, en mayoría, es un mensaje distorsionado de la realidad. Tienes la imagen, hoy por ejemplo el Ministerio de Salud te saca una imagen hermosa, preciosa de publicidad. El Nuevo Ecuador, la salud funciona, la señora, la médico perfecta, impoluta, rubia, blanca, este tema aspiracional, ¿no? Y ok, pues anda a ver cuál es la realidad de los hospitales hoy en día. ¿Cuál es la realidad de nuestros médicos? ¿Cuál es la realidad de nuestros profesores? Cuando los profesores te dicen, no puedo ir a trabajar porque me extorsionan. Una ministra que te diga, eso es mentira, no está pasando nada. Usted está
contra ese nivel de desinformación, Juan Fernando, es muy difícil. O la gobernadora del Guayas. Ya para cerrar, disculpa, Mónica, ya para cerrar, tu impresión sobre las declaraciones de Zaida Rovira, que a mí me hicieron rabiar de formas múltiples los últimos días de la semana anterior. Decía yo el otro día que parece que en el gobierno nacional ser miserable es un requisito. Ya no solamente ser incompetente, ya también ser miserable es otro requisito. Y ahora les hacen un nivel ahí de cuán absurdas pueden ser tus respuestas para lavarte las manos. Y ok, sí, yo reconozco que Aquiles Álvarez cometió un error diciendo en campaña que él podía hacerse cargo de la seguridad porque ciertamente no lo es. No es una responsabilidad del municipio brindar seguridad. Pero luego tienes a una persona que se hace cargo de la gobernación, que en principio ni siquiera sabía con cuántos policías contaba la provincia del Guayas, que no sabía cuántos carros tenía la provincia del Guayas, y que ahora te dice que un sector popular de comercio como la Bahía es competencia y seguridad del municipio. No es desconocimiento, no es ignorancia, es este mensaje absurdo para polarizar, para seguir siendo el intocable, seguir siendo este gobierno de la no responsabilidad. Porque al gobierno le interesa permanecer así. Le interesa que otros sean responsables de lo que ellos no saben hacer. Entonces, lo de Zaida Rovira es el reflejo de cómo funciona el gobierno nacional, a escala nacional y a escala local. Que no puede articular, que no puede sentarse en una mesa de seguridad, que no puede unir esfuerzos, que es lo principal que debería hacerse en una ciudad como Guayaquil, que está hasta aquí del crimen. Que ni siquiera te puedas sentar, ok. Que si a dos niños cuando se están peleando les decimos siéntense y arreglen sus diferencias, ella no puede. Entonces, ya con eso, mira, hay niveles y esos niveles evidentemente demuestran de que ella no es una funcionaria competente, ni una funcionaria que esté sentada ahí para servir a la ciudadanía, sino para servir a sus propios intereses. Tengo la misma impresión. Querida Mónica, qué gusto. Si fuera por mí, de verdad, yo extendemos hasta las 9 de la noche esta nota, tengo que ser responsable con tu tiempo y con el de la audiencia. Así que te mando un gigante abrazo. Gracias por estar con nosotros y por tu apertura siempre. Igualmente, Fernando, igualmente a todas las personas que están conectadas. Un abrazo inmenso. Que tengas una muy linda tarde. Chao, chao. Igualmente. Bien, con Mónica Luzárraga conversábamos las cosas que están calientes y en las primeras planas en este país. Claro, Mónica siempre desde una lógica de análisis jurídico, pero también político, también social, cosa en la que es muy experta y además lo hace con una claridad que yo al menos aprecio muy profundamente, como ustedes se podrán dar cuenta cada vez que conversamos.